¿De qué queremos conversar hoy? De algunas cosas que estamos viendo y que ya se está conversando un poco en prensa, que tiene que ver con cierto deterioro de la confianza de la gente en las herramientas que la propia democracia se ha dado para... que el propio sistema político le ha dado a la gente para resolver sus problemas, en general la democracia. A saber, bueno, números poco alentadores de aprobación de gobierno, pero también de valoración de la actuación de la oposición. A saber que en sectores más jóvenes, un tercio aproximadamente estarían dispuestos a apoyar un proceso autoritario o una dictadura, incluso si eso fuera práctico, ¿no? Si eso fuera utilitario. Resolviera problemas. Exactamente, ¿no? Desde un punto de vista del utilitarismo, ¿no? Y bueno, esto sin duda que trae luces amarillas y tal vez anaranjadas en una de las pocas democracias plenas que quedan en el mundo, que es Uruguay. Y lo primero que les quiero ver es, bueno, ¿estamos invocándole en el diagnóstico de una crisis de la democracia o estamos tal vez en un paso anterior? En el mundo, en el mundo contemporáneo, evidentemente hay una crisis de la democracia, capaz que sin resultados catastróficos, sino en un proceso de deterioro gradual que se ha ido expandiendo. En Uruguay no tenemos ese diagnóstico específicamente, no estamos viendo una crisis de la democracia, pero Uruguay e incluso otros países que son democracias plenas no divergen en su trayectoria. Es decir, estos procesos de deterioro democrático que tienen varios nombres en la academia y que están incluso cuantificados a través de institutos internacionales que miden la calidad de la democracia en los países a lo largo de los años, bueno, tiene unos componentes, unos factores causales, aunque esto no está tan claro, como la polarización política, bueno, como el desapego de la gente, la desconfianza en los partidos políticos, la desconfianza en las instituciones democráticas, la polarización política, pero en particular una polarización que se llama polarización afectiva, que no es tanto que estamos más alejados ideológicamente, o no es solo que estemos alejados ideológicamente, sino que los grupos se rechazan entre sí, se niegan legitimidad recíprocamente, y estos fenómenos sí ocurren en Uruguay. Es decir, Uruguay no es ajeno a la tendencia, lo que pasa es que en Uruguay, por suerte, hasta ahora, se han manifestado en grados menores. Un factor que claramente se puede identificar en nuestra región, por ejemplo, en América Latina, es el creciente número de presidentes electos con partidos nuevos. Y digo esto muy específicamente porque sacó hace poco un artículo un colega argentino donde midió específicamente esto, es decir, la edad que tiene el partido del presidente, claro, que asume, ¿no? Y el promedio de la edad que tiene el partido del presidente cada vez es menor, es decir, cada vez son partidos más jóvenes. Interesante. En promedio, esto pasa en el mundo y pasa en América Latina, de modo, bueno, ahora lo tenés, es decir, no sé, en Perú no sabemos, estamos viviendo una incertidumbre brutal. El partido de Keiko Fujimori no es tan nuevo, pero si gana Sánchez, estamos hablando de un partido que se fundó en el año 2017, el de Keiko, no sé, es más de principios de este siglo, Fuerza Popular. En Colombia, cualquiera de los dos... sí, pacto. Bueno, si gana de la Espriella, gana estrictamente un outsider radical, que creo que ya participó en la elección anterior, pero y si no, bueno, también estamos hablando del pacto histórico, que es una conformación reciente. Bueno, ni hablar los Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, acá en Chile. Yo creo que no queda, no sé, Paraguay, Honduras de repente, que son dos sistemas de partidos que son mucho menos democráticos que el uruguayo, pero que coinciden en la característica de que siguen predominando sus viejos partidos tradicionales. Claro. Entonces, este fenómeno generalizado, en Uruguay, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos nuestro outsider, o más de uno si vos querés, pero un outsider exitoso
podríamos decir que fue Manini en su momento, pero se desinfló. Otros desaparecieron, como Sartori o Yo pensé que Taglio. ibas a decir Sartori. Claro, que son outsiders raros porque aparecen en partidos viejos. O Novik, que también tuvo una buena votación. Bueno, Novik tuvo es decir, en Uruguay... Yo antes de Sí. llegar, fue municipal, fue Exacto, departamental. no llegó a competir por la presidencia. Tenemos estos destellos de outsiders, pero hasta ahora con escaso éxito. No digo ningún éxito, pero con escaso éxito. Y bueno, de alguna manera algunos rasgos, esto es más complicado de elaborar, del sistema político uruguayo, lo están protegiendo de, bueno, caer en esta otra situación donde además estos outsiders, porque yo qué sé, uno podría decir, ¿por qué es malo que gane alguien? Porque justamente, en realidad, la mayoría de las personas en estos países piensa que gane a la presidencia alguien que no estaba en la política hasta hace poco, es algo bueno, por eso lo votan y por eso ganan. Nosotros, en la ciencia política comparada, tenemos una visión distinta, no creemos que eso sea positivo, y mucho menos si esto se reitera de manera sistemática, porque yo qué sé, capaz que Tabaré Vázquez, cuando ganó la Intendencia de Montevideo, era un outsider, ¿no? En un partido que ya existía, pero una figura que no había hecho política hasta hacía muy poco tiempo. Pero claro, una vez que aparece, se instala y se integra al sistema. Estos fenómenos de outsiders que estamos viendo, bueno, no están mostrando esta situación de que estén surgiendo nuevos partidos que vienen como a renovar el sistema político, pero entonces después se instalan y esos sistemas efectivamente se renuevan y se institucionalizan. El propio presidente de Estados Unidos en su momento fue un outsider, no ahora porque ya había sido presidente, pero en la primera presidencia no había tenido ninguna responsabilidad de gobierno. Esto va más allá de América Latina, en Europa esto también ha pasado, bueno, con diferente éxito, pero con triunfos en Italia, no sé, Macron en Francia era un outsider en su momento. Macron estaba en el Partido Socialista con Hollande, deja el Partido Socialista y ahí es cuando se despega. O sea, cuando se va de un partido tradicional, ¿no? y va por la suya, digamos. Creo que tiene un partido que es el partido Macron, ¿no? Tiene un partido, sí, pero es un partido nuevo. Sí, claro. Marcha. Con las iniciales En marcha, ¿no? Emmanuel Macron. Vos, Mauro, ¿cómo estás viéndola? Bueno. A nivel internacional, pero también a nivel país. No, a ver, me parece que el diagnóstico a esta altura es extendido, aunque estamos en una época así de recesión democrática, ¿no? Si vamos a la vieja literatura de las olas de la democracia en el mundo, que periodiza momentos de olas y contraolas, bueno, sería más bien un momento, una contraola un poco extraña, peculiar, como dice Daniel, porque tampoco es un momento en el cual veamos resonantes golpes de Estado en el mundo. Por supuesto que siempre los hay lugares donde caen las democracias, pero sí estamos viendo deterioros, países que atraviesan procesos de autoritarización, ¿no? Países que eran históricamente que habían consolidado democracias importantes y que se van volviendo cada vez más autocráticos de la mano de liderazgos presidenciales, sobre todo, que lo que van haciendo es horadando el poder de control de los otros poderes del Estado, ¿no? Yo que sé, hay casos que son muy sintomáticos. Turquía, ¿no? Un país que era democrático y que en las últimas décadas se ha ido cada vez volviendo más autoritario. La India, ¿no? Que se acaba de ser la democracia más grande del mundo, se ha ido volviendo un régimen cada vez más autoritario. Israel, que en una época era, la única democracia, si se quiere, de Medio Oriente, sin duda, que en los últimos años se ha vuelto, más allá de la discusión, que es interesante el caso de Israel, porque siempre estamos hablando del conflicto y de Israel en relación a los palestinos y en relación a la guerra que hace con otros países y con otros pueblos, pero a la interna de la política israelí, Israel se ha ido convirtiendo en un país cada vez menos democrático y más autoritario. Eso es como procesos de deterioro que son como muy evidentes, ¿no? Ahora, yo creo que, obviamente tiene muchas puntas, como todo en la vida, ¿no? Como las ciencias sociales siempre tenemos este cliché, que es verdad, pero no deja de ser un cliché de que, todo es multicausal, todo es complejo, es así. Ahora, me parece que si tenemos que identificar como una tendencia más de fondo, al menos yo lo que veo, me paro desde un lugar un poco más como estructuralista. A mí me parece que lo que tenemos es
un evidente deterioro de la vida en sus múltiples dimensiones, si se quiere, al menos en el mundo occidental. A veces, las condiciones materiales. No solo. Yo por eso me cuidé decir de la vida. Me parece que de las condiciones más allá. Espirituales también. Espiritual me gusta esa, las condiciones materiales y las condiciones espirituales de la vida. Porque una cosa también está ligada con la otra, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando, al revés que lo que pasa en otros países como en China, lo que sea, donde decís, esta gente no solo cada vez vive mejor en términos materiales, sino que cada vez también hay como la imagen de que la vida puede ser mejor, ¿no? Y de un futuro mejor que lo que pasó. Sí. La prosperidad, y esta idea también de que en Europa al menos ya está muy extendida, en Uruguay todavía no llegó, pero yo creo que estamos a las puertas de esta idea de que empiezan a aparecer a la vida política y a la vida adulta las primeras generaciones que viven peor que las generaciones que las antecedieron. Por lo menos en Europa desde hace muchísimo tiempo que eso no pasaba, ¿no? O en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. Como que el camino del capitalismo en Occidente, en general, si uno mira las tendencias largas, era un camino de que cada vez la gente, generación tras generación, accedía al menos a más cosas. Bueno, eso se está terminando, ¿no? Hay una crisis que es como una multicrisis, ¿no? Los estados de bienestar en el mundo que los tiene, incapaces de dar respuesta en un momento donde se ven tensionados por todas partes, por la crisis demográfica, por el cambio en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, ¿no? Que ha sido, por lo menos en el siglo XX, la gran referencia, ¿no? La política estaba ordenada en torno al mundo del trabajo, la vida estaba ordenada en torno al mundo del trabajo. Eso cada vez empieza a dejar de ser así. Otro tipo de cuestiones que también, si se quiere, más difíciles de medir o más del orden inmaterial, me gustó, de las condiciones espirituales de la vida, ¿no? Los vínculos, la fragmentación social, las desigualdades múltiples. Yo lo que veo es que la política y la crisis de la democracia es un reflejo de que estamos viviendo peor, de que somos sociedades donde se está progresivamente empezando a vivir peor, y me parece que en Uruguay, si se quiere, también veníamos en una tendencia más parecida a la del resto del mundo, en el sentido que en las últimas décadas, con nuestros problemas, con nuestras cosas, había ciertas tendencias que eran más bien positivas, ¿no? La pobreza se reducía, el índice Gini bajaba, cosas iban mejorando, y yo lo que veo es que venimos de 5 o 10 años de estancamiento. Y eso se empieza a notar. Es notorio que, más allá, después ahí entramos en la discusión con los economistas y la cuestión fina de un punto porcentual más, un punto porcentual menos, a mí eso la verdad no me hace la diferencia, porque a la gente cuando le decís, no, pero mirá que los homicidios bajaron un 0,2, no sé qué, eso no le hace la diferencia, o los sueldos subieron un 1,1, no le hace la diferencia en su vida. Lo que vemos son tendencias, me parece, más largas de que somos una sociedad más violenta, somos una sociedad más inestable, somos una sociedad en la cual tenemos laburos más precarios, y todo eso, ¿qué querés? Que no pase nada a nivel de nuestra representación de la política. Después me parece que esas son las gotas en la piedra que en el mundo, en algunos lugares, ya han hecho crujir la piedra, y que en otros, será cuestión de tiempo. Y en ese sentido, no corremos en Uruguay, es para los dos, el riesgo de comernos un poco el cuento, de decir, nosotros somos una democracia, o sea, como el auto darnos para adelante, en un sentido de que, somos una democracia plena, un país estable, no sé qué, y que, en un momento nos explote alguna bomba en la cara, como ya parece que podría estar pasando a nivel social, por ejemplo, de que, en realidad esto también se basa en determinadas bases estructurales, materiales, estructurales por un lado y materiales también, y que no necesariamente es algo que esté así para siempre. Bueno, a ver, yo por eso dije que Uruguay no diverge de estas trayectorias, converge pero más lentamente, y por lo tanto está claro, estoy 100% de acuerdo con tu primera afirmación, que es que corremos el riesgo de dormirnos en los laureles diciendo, pero esas cosas acá no pasan, ¿no? Que esa es una especie de dicho popular. Sí, pueden pasar. Las condiciones actuales no nos plantean una crisis social del tipo de las que puede anteceder a una especie de crisis política. Estoy pensando en los llamados estallidos sociales. No estamos en el 2001, digamos. Ni en el 2001, ni en el 68. No, pero tampoco en escenarios como Chile del 2011 o del 2019, Ecuador no sé cuándo, Colombia no sé cuándo. Es decir, Bolivia ya, en este mismo momento. Lo que yo veo, es decir, tenemos un sistema político que mantiene un nivel de equilibrio, de estabilidad
bastante sorprendente, porque incluso esto es sorprendente porque no ocurre con frecuencia. En la elección pasada, los 3 partidos tradicionales de Uruguay aumentaron su votación sumada respecto de los otros partidos. ¿No? Habían perdido en el 2019, sobre todo por Cabildo Abierto, que sacó un buen cacho, pero al caerse Cabildo Abierto recuperaron todos, sobre todo los colorados del Frente Amplio, porque creo que el Partido Nacional no mejoró. Sí. Pero bueno, el Partido Colorado y el Frente Amplio recuperaron votantes que se le habían ido a Cabildo Abierto, se puede ver de esa manera. Esto es sorprendente. Sin embargo, yo coincido con Mauro, que hay fenómenos de insatisfacción que pueden volverse crónicos, y yo voy a, es decir, estamos viendo fenómenos, no digo que nunca existieran, pero están cobrando una magnitud inusual. La inseguridad pública, ciudadana, por ejemplo, ha cobrado una magnitud completamente inusual. Y yo qué sé, la gente en situación de calle, sobre todo en Montevideo, pero también pasa en el interior, que no es que sean tantas personas, pero es algo que creo que afecta mucho la percepción que tienen las personas de la seguridad, la inseguridad laboral y en el futuro, que capaz que es un fenómeno que está empujado por las nuevas tecnologías y por nuevas formas regulatorias del trabajo, de muchas cosas. Las guerras, que no son acá, pero yo qué sé, todo el tiempo hay guerras y las guerras hacen aumentar el precio del petróleo y cosas por el estilo. Pero creo que además hemos tenido un proceso de insatisfacción de expectativas, porque ese mundo, ese mundo más próspero, que nosotros tuvimos además como una prosperidad bastante extendida durante los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio. En general en América Latina se dio este fenómeno empujado por el boom de las commodities. Bueno, generó un proceso donde la gente va aumentando sus aspiraciones, porque si las cosas van mejorando, entonces, bueno, ahora logré esto, entonces ahora quiero esto otro. No es que la gente diga, bueno, como ahora, no sé, tengo una casa, llego a fin de mes, no preciso más nada. Todo el mundo después quiere otra cosa más. Cuando la economía no le resuelve estas expectativas, que no quiero decir que es una inflación de expectativas, pero que van creciendo, y los recursos para colmar esas expectativas son cada vez menos, porque la economía, en fin, se ha ido achatando, el dinamismo ha ido desapareciendo, genera como una disociación. La gente quiere cosas que los gobiernos no le pueden dar. Más allá de que sea el gobierno que se las tiene que dar o no, la gente lo percibe de esta manera. Y entonces se genera como un estado de insatisfacción crónica. En Uruguay tuvimos 3 gobiernos seguidos del mismo partido. Eso es bueno hasta cierto punto, digamos, 2 o 3 gobiernos del mismo partido es bueno. Por eso digo hasta cierto punto, porque si ya tenés 5 o 6 gobiernos del mismo partido, desconfía de que haya democracia. Después la alternancia también es buena, es decir, probemos otra cosa, capaz que este gobierno no hizo. Ahora sí. Está bueno cambiar, como era el eslogan. Y además en la democracia tiene que haber cambios. No digo que los gobiernos no ganen las elecciones, pero hay países en América Latina donde nunca el partido de gobierno ganó la elección, en Guatemala. Pero esto, a su vez, es cada vez más frecuente. Que el gobierno pierda la elección. En las últimas elecciones de la pandemia para acá, la pandemia jugó un rol en ese sentido bastante visible, que hizo que todos los gobiernos de la pandemia perdieran las elecciones. Pero incluso un poco antes y un poco después siguió este proceso. Entonces, si todos los gobiernos pierden las elecciones, y esto en el ciclo aumentado, digamos, no solo esta línea de gobiernos, todos van a elecciones y todos pierden, sino que ahora los que vinieron en lugar de aquellos vuelven a perder las elecciones, se genera este estado que yo diría de insatisfacción crónica, es decir, ya los políticos no logran responder a las expectativas de la gente. Bueno, pero ahí también, porque es bien interesante esto que dicen de la pandemia, yo creo que el dato con posibilidad de que no sea del todo preciso es que de las 25 elecciones que hubo, 23 hubo alternancia, o es un dato aproximadamente, pero sí. Post pandemia hubo un nivel de alternancia altísimo justamente
Pero eso también habla un poco de que la gente buscó en la política una solución a algo que estaba, o sea, que era un problema internacional, más del mundo de la medicina, también por supuesto social, pero ¿no pasa a veces también que la gente deposita en la política expectativas o por lo menos cosas que, no sé, Uruguay puede generar transformaciones, ¿no? Pero tiene un techo que es su país, su capacidad productiva, los dos grandes, su localización, ¿no? O sea, el hecho de que luego de una pandemia cambien todos los gobiernos, no debe haber sido porque todos los gobiernos gestionaron mal las pandemias, ¿no? Sí. Yo ahora voy con eso. Quería agregar algo a lo que venía desarrollando muy bien Daniel, sobre todo la parte del caso uruguayo, ¿no? Y bueno, por qué esta suerte de equilibrio que seguimos viendo en el caso uruguayo, donde yo lo que veo ahí, como la luz a mí amarilla que se me enciende, es la idea de que, bien, Uruguay ha tenido, por suerte, la posibilidad de que la alternancia se tramitó en un sistema político donde había alternativas. La palabra alternancia viene de alternativas, ¿no? Donde había una posibilidad de alternativas. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestro sistema de partidos esta alternancia empieza a dejarnos como sin más opciones? ¿Por qué? Porque, bueno, siempre se dice, los colegas de la verdadera generación dorada lo dijeron siempre muy bien, que Uruguay salió de la crisis del 2002 bien porque había una alternativa, ¿no? Porque estaba el Frente Amplio ahí, había una acumulación, había un partido preparado y que la gente podía visualizar, bueno, no reventó todo y estaba la posibilidad de que en 2 años ibas a poder votar algo distinto. Y que, perdón que te interrumpa, y que sin dar vuelta al país o hacer un cataclismo, realmente cambió. Sí, o sea, era un cambio visible. Era un cambio visible. Notorio, ¿Te puede gustar o no? Exacto. Pero realmente es innegable. Y Digamos. mucha gente incluso votó por eso. Solamente Claro. mucha gente cuando se dice, bueno, Frente ganó, la primera vez que ganó con la mayoría absoluta, la única vez que lo consiguió, bueno, porque hubo realmente mucha gente que solamente votó por el cambio. Que no eran de izquierda, no, o sea, eso pasó en Uruguay. Ahora, después de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, sobre todo de la mano de la situación de la inseguridad ciudadana y, bueno, sí, la economía, pero sobre todo de la mano de la inseguridad, la idea de que, bueno, había una posibilidad en esto que se conformó, en esta coalición de partidos del centro hacia la derecha que lideró la calle Pou, y luego nuevamente gobierno del Frente Amplio. Ahora, y en la próxima elección está claro que al menos la calle Pou va a competir, o sea, no sabemos quién va a competir por el Frente Amplio, pero va a competir contra la calle Pou. Entonces, yo creo que ahí empieza también a haber un riesgo de que la alternancia no sea suficiente para responder a este estado de insatisfacción crónico que Daniel diagnostica, que yo comparto el diagnóstico. Me parece que nos empezamos a quedar un poco sin balas. Y eso es un problema, porque ahí, porque si un gobierno es un mal gobierno, y hay opción, bueno, no es un gran drama que haya un mal gobierno si hay la posibilidad, como en un régimen como el nuestro, donde las elecciones son limpias, son libres, puedes votar otra cosa. Ahora, cuando te encontrás frente a esa restricción, me parece que estamos en un problema. Y ahí engancho con lo que vos traías, Marquitos, que me parece que tenés esta cuestión de, bueno, sí, de asuntos más estructurales. O sea, volvés a lo mismo. Decís, hay un tema de que, no sé si es culpa de nosotros, de la gente, que esperamos que el Estado nos resuelva, pero es algo repetido en todas partes, ¿no? El Estado, los Estados, ¿cuál es la capacidad efectiva que hoy tienen los Estados-nación, que es la forma que nos hemos dado en los últimos siglos de entender el funcionamiento de la política y del ejercicio del poder? O sea, esto también a veces hay que tener mirada histórica. No siempre vivimos de esta manera, no siempre vivimos con Estados-nación que hacían las cosas y en los cuales depositábamos un montón de herramientas y que tenían el control sobre un territorio y podían decidir y lo que hacían tenía fuerza podían poner la fuerza detrás de las decisiones. Todo eso es una construcción bastante nueva de la humanidad. Y pagar impuestos y todo eso. Y todo eso es bastante reciente. Ahora, ¿qué pasa si ese es el modelo que empieza a estar agotado, ¿no? Y empezamos a ver fenómenos que son... Es preocupante, ¿no? A veces hablamos hoy, no sé, hace unos años atrás se discutía el poder de las multinacionales, no sé qué. Hoy decir eso es un absurdo. Porque no es el poder de las multinacionales como si fueran un actor más, esa cosa que decían los politólogos como el pluralismo, ¿no? Bueno, hay un montón de actores que más o menos se van distribuyendo, algunos se hinchan para acá, otros se hinchan para allá, y después los estados como que arbitran en eso y le dan un poquito a uno, un poquito a otro. Eso ya está, esa mirada que capaz ahora en un son momento, 10 tipos, chao. no, y además son tipos que tienen el poder de estados enteros, o sea, Claro. ya hasta pensarlo con la terminología de empresa, no tiene sentido, no son empresas, es otra cosa, yo no sé qué son, hay gente que escribe mejor sobre esto y lo puede escribir mejor de lo que digo yo. Pero como para darle la dimensión, cuando vos decís, le estamos pidiendo a la política cosas para las cuales yo lo que veo es que
la caja de herramientas que tenemos, y ahí me voy como a mi origen como estudioso de las políticas públicas. La política pública, que en definitiva es lo que los estados pueden hacer, porque esta parte de la política es la divertida, la de los gobiernos, de quién gana las elecciones, quién quiere qué, no sé qué, pero después la mayor parte del tiempo la política se trata de que los gobiernos hagan determinadas cosas, no se trata... Hay que gobernar. Y claro, hay que hacer, sí. y bueno, pero si esa caja de herramientas es la que está agotada, si esa caja de herramientas realmente es la que no presenta novedad, y yo ahí me voy a este diagnóstico, y si querés bajamos a la tierra del gobierno de Yamandu Orsi, del Frente Amplio hoy, que me parece que todos tenemos claro que es un gobierno que le está yendo mal y que está fallando en ciertas cosas y que no está recibiendo el beneplácito de la ciudadanía. Ahora, me parece que si vamos a hacer un énfasis excesivo en la cuestión de la comunicación y no sé qué, y dejar de lado que el problema que yo, por lo menos que yo veo principal de este gobierno, es que no tiene demasiadas ideas sobre qué hacer sobre los temas. Es como que, bueno, ganaron una elección y dijeron, bueno, el mandato de la ciudadanía es que no quieren tanto cambio, es como un cambio con continuidad, una cosa más o menos, porque ganamos por poquito, pero el gobierno anterior no le fue tan mal. Pero eso no quería decir que la gente no estuviera esperando que se hicieran determinadas cosas. No tengo que decir Te apuntás más a la parte programática, no hay idea de qué hacer con el Uruguay. Y bueno, y me parece que hay un problema bien de fondo. Y también están los otros partidos, ¿no? Yo tampoco tengo claro, mañana gana la calle Pou, ¿y qué sería un gobierno de la calle Pou? ¿Para dónde iría? Más allá de lo que siempre sabemos, que si gobierna la derecha, bueno, van a perder un poco de poder adquisitivo los salarios, y si gobierna la izquierda le van a dar algún puntito más a las asignaciones familiares, y bueno, ya va a haber un poco más de lenguaje inclusivo, y más o menos parece que la política uruguaya se terminó reduciendo a eso, ¿no? Esas son las diferencias. Por eso, a mí un poco, al pasar, se mencionaba que si bien yo creo que el sistema político uruguayo tiene apariencia de estar polarizado, por lo menos por cómo se dan algunas discusiones, ¿no?, de los dirigentes políticos. Y qué bien que nos viene, ¿ves? Sí, que parecen discutir como si fuéramos buenos y malos, ¿no? Después, vos ves una convergencia programática Casi total. que no se puede corresponder con el tono en el que discute el sistema político, ¿no? Claro, ahí una pregunta no era para mí, pero... No, dale, respondele a vos. No, pero agregando una cosa de lo que dice Marcos, de que de repente también, o sea, pasa eso, de que decís, bueno, capaz que un país distinto sería un país donde dijéramos, la verdad, ¿sabes qué? No tenemos mucha diferencia. Vamos a hacer una política de 20 años, vamos para acá. El Uruguay se tiene que desarrollar por este lado. Capaz que hasta la gente, o sea, creo que podría llegar incluso a aprenderse más o a estar más contenta con el sistema político si en las cosas que realmente hay acuerdo. A ver, lo del Ministerio de Justicia, hay 10.000 ejemplos. Pero Fede, dijiste una palabra que es la palabra desarrollo, que me parece, yo pondría un pin ahí, que es, ¿hace cuántos años que en la política uruguaya dejamos de hablar de desarrollo? Y acá nosotros... Bueno, ahora hay una discusión ahí en la UPP, ¿no? Nosotros que somos medios contemporáneos, la facultad y todo, cuando nosotros arrancamos la facultad en el 2008, 2009, 2010... Con esa en esa estafa. época, ahí se hablaba todo el día de desarrollo, todo era desarrollo. Crearon una licenciatura en desarrollo. Inventaron una carrera, Inventaron claro. una carrera. No, y vos Ibas a primero y te intentaban convencer de hacer la licenciatura pero en vos ibas a desarrollo. laburar a cualquier lado, a cualquier lo que sea que trabajaras, ministerio, donde sea. El tema del desarrollo, el desarrollo con perspectiva de género, el desarrollo no sé qué, el desarrollo territorial, el desarrollo con apellidos. Eso desapareció de la discusión pública del Uruguay. La campaña pasada, la palabra desarrollo desapareció del mapa. Salado, ¿no? Como que si es sintomático de que nadie está pensando... Delgado tiró que podemos ser el país desarrollado. O sea, la única cosa que El más desarrollado de América Latina, ya somos, Delgado. Claro. Dime algo más, decime... Vas a ser Dejen hablar a Buquet, el gol en la línea y había que empujarla. el peor de la B. Daniel, al sistema político uruguayo, ¿le falta más polarización en sus propuestas programáticas? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque este asunto se ha intentado no. Este asunto de la competencia ideológica entre los partidos en las elecciones es un viejo asunto de la ciencia política. Hay un modelo clásico de fines de los 50 que predecía bajo ciertas condiciones que los partidos iban a converger hacia el centro con el objetivo de ganar las elecciones, porque los votantes que están en el centro son los que sirven para ganar las elecciones. Y esto era algo que hasta los años 80 parecía representar más o menos adecuadamente lo que pasaba en Occidente, en el Occidente democrático, ¿no? Desde los Estados Unidos, que es donde se inventan todos estos modelos, hasta, España, que salía del franquismo, con un partido socialista de izquierda y un partido popular de derecha, que al final terminaron medio indistinguibles. A partir de esa década o la siguiente,
empezó un fenómeno de polarización. Es decir, estas estrategias políticas que llevaban adelante los partidos, elaborando programas que eran cada vez más parecidos entre sí, y que eso parecía ser digamos, responder a los incentivos estratégicos y generar resultados positivos para los partidos, empezó a cambiar, ¿no? Y los partidos empezaron a alejarse entre sí. Por distintas razones. Y se empezaron a hacer modelos más sofisticados que predicen la polarización. Y esto ha ido ocurriendo en distintos países como Estados Unidos. Típicamente, Estados Unidos está extremadamente polarizado. Esto es un fenómeno detectado en los años 90, el fenómeno, pero la situación actual, donde las fracciones radicales de los dos partidos tienen éxito, o sea, en el Partido Demócrata los izquierdistas, vamos a decirlo así, y en el Partido Republicano los ultraliberales, el Tea Party, los más conservadores. Bueno, sí, antes de Trump, lo que llamaba el Tea Party, que eran los ultraconservadores del propio Partido Republicano. Pero en España vos lo ves, Sánchez es mucho más izquierdista que sus antecesores socialistas, ¿no? En algunas medidas y en su discurso y su posicionamiento. Y que un poco Sánchez antes, ¿no? No sé si Sánchez antes. Sánchez en realidad ganó el liderazgo del partido diferenciándose por izquierda. Por izquierda. Hace más de 10 años. Sí, Florencia Alonso hizo una columna. Pero bueno, yo no lo conozco de antes. Yo conozco a Sánchez de cuando él dijo no es no o algo parecido. El Partido Popular no sé si se volvió más de derecha porque creo que nunca se movió demasiado, más allá de que sus políticas públicas, sociales, no era muy liberal, era una derecha conservadora más que una derecha muy liberal, pero le salió Vox a la derecha, porque al PSOE le salió Podemos a la izquierda, sin embargo Podemos medio que explotó. En cambio Vox no para de crecer. Es decir, países grandes donde se observó la convergencia, después aparecen estas divergencias, estos procesos de polarización. En Argentina nada más. ¿Dónde se ganó la elección? Es cierto, el oficialismo anterior jugó al centro, pero en la oposición, Juntos por el Cambio tuvo una primaria, primera vez que hay una primaria competitiva en un partido relevante en Argentina. El que jugó a la moderación perdió y le ganó... Larreta perdió contra Bullrich. Claro, perdió. Y después, en la elección general, ganó el más radical, ¿no? Entonces, algo está pasando que el discurso de la moderación parece que no está dando resultado en general. Yo pienso básicamente en Europa y América Latina y Estados Unidos. Fíjate que ahora es posible que gane De la Espriella en Colombia. No sé si va a ganar. En realidad espero que no gane, pero podría ganar. No sabemos qué va a pasar en Brasil. En Uruguay parece que esa receta no funciona, o hasta ahora no ha funcionado, porque tuvimos en la última elección a los dos candidatos, no solo en los programas, tuvimos a los dos candidatos más moderados en su forma de comunicarse, digamos. Y que perdieron la interna contra otros que no eran tan moderados. O por lo menos no parecían tan moderados. Claro que Cose era más peleadora, tal vez más izquierdista que Orsi. Raffo iba por el herrerismo también, ¿no? Bueno, y Raffo tenés razón, capaz que un perfil también más dogmático, liberal, en fin. ¿Y hay posibilidades de que surja en este nuevo esquema alguien por izquierda que sea así de radical, por lo menos en los papeles, como Milei, como Trump o como... Por izquierda... Meloni. No son los... Capaz que pasa en Estados Unidos. No, por izquierda yo creo que ya los tenemos. Obviamente pueden surgir gente que hoy no está en el radar. Por izquierda tenemos al Boca Andrade. O sea, si vos pensás... Yo creo que el sistema de primarias es muy bueno porque en realidad puede elegir... cuando eligió a Mujica sobre Astori, como que eligió al más radical de los dos. Mujica no era tan radical, pero parecía o algo así. O sea que cuando eligió a Valle sobre Hierro,
eligió al más radical. La calle sobre la Rañaga, ¿no? Claro. Las dos veces. La calle En el Pou 2009, no, la calle Padre, la calle Herrera. Ganó a la Rañaga, la interna. no le ganó a la Rañaga. ¿Cuándo Sí, le la del ganó? 2009. Ah, ¿La del 2004. No, la del 2009. La del 2009, la que compitieron en la calle. Sí, que Ah, Mujica le gana 2009. a la calle contra- Está bien, tenés Padre. razón, me había comido esa Elección. sobrevida de la calle Herrera. Una más, tío. Sí, una más. sí, sí. Es decir, puede ser, pero yo creo que estas diferencias son menores. Las elecciones internas de los partidos en Uruguay son bastante masivas, es decir, no votan los militantes. En el Frente Amplio es fácil de distinguir porque el Frente Amplio hace elecciones internas, ahora no recuerdo los números de sus elecciones internas, pero pueden andar en 100.000. Sí, Esos vota son gente, sí. no, no son todos militantes además, pero son muchos son simpatizantes, gente muy cercana. El único partido en el mundo que tiene una estructura así donde votan 100.000 personas una elección. Yo me acuerdo que en el boom de Podemos. No, en Paraguay las elecciones internas de los partidos son solo de afiliados y el Partido Colorado de Paraguay tiene 2,5 millones de Qué afiliados. maravilla. Tiene más de la mitad del padrón del país y en las elecciones internas vota el 50% de ese padrón y es solo de afiliados. Qué maravilla. O sea que no... hay Es un muchos- poco el partido del Estado, ¿no? Bueno, A ver. claro. Sí, es el partido de. Bueno. Es una excepción La también. movilización electoral tiene una serie de incentivos muy específicos Ah, ok, ok. en ese caso. Pero lo que quiero decir es que si en Uruguay la estrategia contraria a la convergencia al centro, que sería la divergencia, ¿no? y la polarización, llegara a ser exitosa, yo creo que observaríamos que en la primaria del Frente Amplio gana el Boca Andrade, puede ser cualquier otro que sea similar, puede no ser comunista, puede ser socialista, cualquiera que esté del lado izquierdo del espectro interno del Frente Amplio, y Laura Raffo en el Partido Nacional o quien sea que está del lado derecho en el Partido Nacional. Sería un balotaje interesante. Bueno, Por lo menos. si ganaran estos candidatos en las primarias, sería un anticipo de que está rindiendo más la polarización. Yo no creo que Sebastián da Silva vaya a competir por la candidatura presidencial. Creo que los polarizadores uruguayos tienen su nicho, tienen su Juegan otro espacio, partido, ¿no? pero es de nicho, no están para competir en primera división. Pero puede llegar a pasar. Yo creo que ahí lo que se precisa es una especie de clic, porque esto no puede ser gradual, a diferencia de todo lo demás. El que la elección se gane hacia el centro o se gane hacia los extremos es algo que pasa de un momento para el otro. Como el estallido social en Chile, por ejemplo. Bueno, y tiene que haber como un material, un sustento que lleve a eso, porque no es solo el estallido social. Es todo el proceso de las constituyentes que hubo en Chile, es muy, francamente, es muy inconcebible, ¿no? Que hacen una constitución súper ultra progresista, Terminan New defendiendo Age, la de Pinochet. no sé qué. La gente votó que quería cambiar la constitución. La constituyente arma una constitución así estrafalaria, diría yo, y la gente la vota en contra, y entonces dicen, no, vamos a hacerlo de otra manera, súper civilizado, con gente, con expertos, con políticos, y entonces hicieron una constitución súper, derecha. no sé, conservadora. O sea, la gente que estuvo... Y la gente otra vez te la vota en contra, o sea, hay un escenario, se configura un escenario, que yo creo que es que vos te das cuenta que ya a la gente no le sirve nada, y entonces un discurso explosivo, un discurso donde digan hay que reventar todo, atrae la atención de la gente, pero masiva. Eso siempre atrae gente, ¿no? A Salle lo vota gente. Pero un discurso explosivo en algún momento, en un contexto de una crisis social, de representación, de identidad, de todo lo que sea, y la aparición de alguien que capaz que tiene que tener algunas condiciones de carisma, en fin. Bueno, en ese momento eso cambia la dirección de la competencia. Eso puede pasar en Uruguay, puede pasar en Uruguay. Los partidos uruguayos tienen condiciones para hacerlo porque la interna fraccionalizada de los partidos, la diversidad interna que tienen los partidos, les permite tener algunas figuras que pueden tirar en esas direcciones y entonces tal vez vivamos una polarización
en algún momento desde las izquierdas del Frente Amplio de un lado, de las derechas de los partidos tradicionales del otro, o tal vez surjan. Lo que pasa es que acá la izquierda que no es del Frente Amplio ya existe hace Sí. bastante y no ha tenido mayor éxito nunca caló electoral. mucho. Llegaron a tener un diputado, Unidad Popular. Un diputado una sola vez. Sí, sí. Tienen 20 años, digo, casi todo el siglo han estado compitiendo. Nos quedan 6 minutitos y quiero hacerles a ambos la siguiente pregunta. Los contrata en secreto y por alguna extraña razón ustedes aceptan. El gobierno de Yamandu Orsi les dice, tenemos 20% de aprobación, necesito ayuda, ayúdame loco. ¿Por dónde arrancarían ustedes? Déjame contestar a mí primero. Dale. Yo les diría, mirá, yo no puedo agarrar este contrato porque tengo dedicación total en la universidad. Pero de onda, te digo. Además, no sé nada de esto, contratalo a Mauro. Bien, a ver Mauro, ¿qué haría? Pasa que yo en estos temas me suelo darme un tiro en las patas, porque soy de los que, o sea, estoy en esto, en comunicación, me gusta, trabajo en gente, y digo que esto es muy poco relevante al final del día. O sea, pienso que si algo tiene que hacer el gobierno para mejorar su chance. A ver, hoy es difícil pensar que a este gobierno vaya a dar vuelta a la situación en términos de que termine el periodo siendo altamente popular y un gobierno con un gran respaldo. Lo cual no implica, yo igual no pienso que las elecciones estén perdidas para el Frente Amplio, ni mucho menos. O sea, la historia reciente muestra que qué difícil que es ganarle las elecciones al Frente Amplio en Uruguay. O sea, pienso que, bueno, si hoy tuviéramos que abrir esa discusión, diríamos, bueno, sí, del otro lado hay un candidato sólido, bueno, y que por ahí, si querés, hoy arrancaría siendo favorito, la calle Pou, hoy. Ahora, estamos lejísimos y no pienso para nada que esto sea un partido ya liquidado, ni ahí. Ahora, me parece que es importante que el gobierno pueda conectar de alguna manera con las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Me parece que ahí está el quid de la cuestión y creo que ese fue el gran error desde el primer momento, el error de no elegir tema, ya no importa si era el buque no sé qué, el barco no sé qué, o sea, un tema, 2, 3, como hace cualquier gobierno, como hace uno en la vida cotidiana. Vos tenés que ponerte expectativas claras, setear, decir, bueno, mirá, todo esto si pasa bárbaro, pero yo quiero que me recuerden por esto, o sea, más a la yankee, ¿viste? Vos sos el presidente de tal tema, Obama iba a ser el presidente y lo vamos a querer, punto. Todo lo demás me podrá salir bien, sigue mal, siendo. y sigue siendo. Claro, le puso su nombre, ¿entendés? Y vos, me parece que algo de eso es irrenunciable. Y bueno, y este gobierno tomó una decisión que en términos de. Que no es de comunicación, es en términos políticos. Es en términos de dónde vos te vas a jugar tu ficha. Vos, el capital político es finito, es escaso. Vos tenés una cantidad de fichas para jugar. Vos tenés que decir, ¿dónde las voy a poner estas fichas? Bueno, van a ir acá. Y me doy contra el que venga. Y si no lo puedo hacer, le voy a decir a la gente, miren que yo esto lo estoy tratando de hacer y no me lo dejan hacer. Y bueno, y te das de boca en un tema. Oye, no te vas a dar de boca en todos los temas. Hoy miraba una entrevista, o escuchaba, que te hicieron a vos en octubre o noviembre. ¿Qué estás mirando eso? Y vos, porque venías de invitado y tengo que... ¿Qué laburante? Trabajar. Acá trabajan, acá son serios. Gente seria, gente seria. Que decías que el gobierno, fue cuando ya había ganado Orsi, pero no, creo que era en Radio Sarandí, que decías que tenía un crédito corto. Sí. Me parece que esa fue la palabra. ¿Fue un error en el primer año no hacer anuncios rápido? Ya que el gobierno venía con ese crédito corto, digamos. Lo que pasa es que porque tampoco venía de un fracaso no, estrepitoso del gobierno anterior. El tema era que en la campaña se veía que, a ver, no hubo una ola de entusiasmo, no hubo la ola de esperanza, de voto hacia el Frente Amplio. Ganó Orsi, ganó finito, ganó porque me parece que al final jugaron algunas hasta virtudes personales del candidato en la campaña. No era un momento de gran ebullición a por el cambio. No sabíamos qué iba a pasar durante todo el año hasta que llegó más o menos el resultado. Entonces, me parece que sí, que se demostró, ¿no? La famosa luna de miel, duró 2 días. La luna de miel fue así, un fin de semana en Solimar, ¿viste? Tipo, un ratito. Sí. Entonces, todo eso te daba la pauta de que el gobierno tenía que haber jugado más rápido su ficha. Y la cosa especulativa de no voy a mandar nada al Parlamento porque en el Parlamento no tengo la mayoría, entonces hasta que no tenga claro que puedo cocinar. Bueno, eso es una estrategia muy conservadora de jugar esa baza cuando gobiernos sin mayoría en el mundo muchas veces hacen otras cosas. Las mayorías muchas veces se construyen. Vos generás el hecho político y a veces dejás en evidencia y a veces conviene más decir, bueno, mandá 20 y perdés 15, pero capaz que salen 5 y de las que las perdiste repartís el costo político con el otro. Yo qué sé, ¿viste? O presionás para que te voten también, ¿no? Sí, o para que la gente vea ahí derrotas que a la larga funcionan igual, O ¿no? hacer la que hizo Lula ahora, que metió la reducción de la jornada y lo puso entre la espada y la pared al candidato. Decir, bueno, Claro. ¿ustedes qué van a hacer? O sea, si no lo votás, tenés elecciones. Hay que Se la jugar a la están política. se la están demorando en el Senado para que no se pueda poner en práctica antes de las elecciones. Pero no, déjame dar una cosa, porque yo además lo he comentado
recientemente. No es un tema de comunicación. O sea, puede ser un tema de comunicación, pero no es lo mío. Yo he dicho que falta profesionalismo en el equipo de gobierno o el equipo de campaña inclusive, o no sé si es el mismo, los equipos profesionales que acompañan a los candidatos y a los políticos. Porque vos podés tener todos los problemas que vos quieras de tipo político, de que no estás apostando, no tenés resultados, no tenés una propuesta clara y contundente. Pero este gobierno ha cometido muchos errores no forzados. El presidente ha cometido muchos errores no forzados. Entonces, si vos tenés, por un lado, exceso de expectativas, junto al exceso de expectativas tenés resultados magros, por decirlo menos, y encima cometés errores no forzados, desde a los pocos días de asumir, la ministra de Vivienda no pagaba la contribución inmobiliaria, ¿no? O el presidente de ACE tenía 14 trabajos, ¿no? O el presidente había comprado una camioneta con una donación que no está claro si eso es éticamente... pero nadie revisa esas cosas. Entonces, yo qué sé, contraten a Jaime Durán Barba, que debe costar una plata, pero no sé, capaz que se puede pagar. Creo que ahora porque es el más tipo, barato. Es el tipo de... Está evaluado. Es el tipo de no sé, consultores serios de estos que te van a decir, no des un paso sin estar seguro de que no hay agujeros o minas en el camino, ¿no? Vos vas a ser ministra de Vivienda y tu casa, ¿en qué condiciones está? Tu vivienda, ¿en qué condiciones está? ¿No? Tu declaración jurada. No sé, ¿hiciste bien las cuentas? ¿Debes algún impuesto? ¿Pusiste todo lo que hay ahí? Yo qué sé. ¿No será demasiado que el presidente de ACE tenga, no sé, muchas horas de trabajo en otros lugares? Como si el senador Ojeda, por ejemplo, puede patrocinar como abogado frente al Estado a un cliente, no sé. Son cosas que no deberías hacer. No importa, porque vos después podés demostrar que el presidente no cometió ninguna ilegalidad. Pero no importa, eso me importará porque no va a ir preso. Pero para la gente metió la pata. El daño reputacional está hecho. Claro, entonces, lo que es... capaz que Orsi no puede transformarse en un líder carismático, porque bueno, la gente como es. Capaz que no podés lograr resultados de política pública suficientemente buenos, ¿no? Como para que la gente esté satisfecha, ¿no? Reducir a la mitad los homicidios o bajar el desempleo a 3%, o no, cosas. Pero podés no cometer errores no forzados. Y entonces tenés que prestar mucha atención a todos los movimientos. Y el presidente, cuando dice cosas, no sé qué pasa, pero parece que, no sé, a Mujica le salía bien, decía cualquier disparate y quedaba fenomenal, ¿no? Orsi va a visitar un portaaviones y queda mal parado. Orsi dice que si ve un descuento se tira de cabeza y ¿cómo? Pero si vas a usar una frase así, consultala antes. No, yo soy espontáneo y bueno, pues entonces estamos corriendo riesgos. Daniel, Mauro, muchísimas gracias por su participación estelar.